Crecí siendo hija única hasta casi cumplir la mayoría de edad. Mi mamá falleció cuando yo tenía 12 años, y desde entonces mi papá y yo nos apoyábamos para salir adelante. Éramos un equipo, al menos así lo sentía yo. Mi papá siempre fue cariñoso conmigo, pero todo cambió cuando conoció a Patricia. Ella apareció en nuestras vidas cuando yo tenía 17. Al principio parecía amable, de esas personas que se esfuerzan por caer bien, pero con el tiempo se notó que sus prioridades eran otras. Patricia tenía 2 hijos de un matrimonio anterior: Sofía, que era prácticamente de mi edad, y Andrés, unos años menor. De pronto, pasé de ser la única hija en una casa tranquila a tener que compartir mi hogar con 2 personas que no parecían vivir con las mismas reglas que yo. La casa donde crecí había pertenecido a mis abuelos paternos. Era una casa vieja, amplia, de esas con patio y árboles, llena de recuerdos. Mis abuelos me adoraban, y para mí esa casa siempre fue un refugio. Cuando ellos fallecieron, todo se volvió confuso. Se habló de la casa de la familia y de que mi papá se haría cargo de todo. Yo era menor de edad y la verdad no entendía trámites ni papeles. Después de la boda, Patricia se mudó con Sofía y Andrés. Trajeron muebles, cajas, cosas por todos lados. Patricia empezó a cambiar la decoración clásica de mi abuela por un estilo que a mí se me hacía frío, como si estuviera borrando lo que había antes. De repente, mi casa ya no se sentía como mi casa. Aún así, intenté llevar la fiesta en paz por mi papá. Él se veía enamorado y yo quería creer que íbamos a ser una familia unida. Al cumplir 18, llegó la primera sorpresa desagradable. Recuerdo a Patricia y a mi papá sentándome en la sala una tarde. Con sonrisas tensas, me dijeron que, como ya era mayor de edad, ahora tenía que aportar si quería seguir viviendo con ellos. Básicamente, me pidieron que pagara renta por mi propia habitación, como si fuera una inquilina. Me quedé helada. Nunca imaginé que mi propio papá me cobraría por vivir en la casa en la que crecí. Patricia lo justificó diciendo que era para enseñarme responsabilidad y que la situación económica estaba difícil. Miré a mi papá esperando que desmintiera todo, pero bajó la mirada y se quedó del lado de ella. Me dolió, pero acepté porque en ese momento no tenía a dónde ir. Yo estaba por entrar a la universidad y ya trabajaba medio tiempo. Me pidieron alrededor de 8,000 pesos al mes. Para un cuarto, era una cantidad alta, y Patricia lo decía sin pena, como si fuera lo más normal. Es lo justo por la parte que te corresponde, repetía. Lo más doloroso era que, mientras yo entregaba ese dinero puntual, mis hermanastros no pagaban ni un peso. Sofía estudiaba en una universidad privada que Patricia eligió. Mi papá pagaba colegiaturas, transporte, todo. Además, le compraron un coche cuando cumplió 18. Andrés, el menor, tampoco pagaba nada. Al contrario, lo consentían con gustos que yo ni me atrevía a pedir. Si Andrés quería un videojuego nuevo o salir con sus amigos, mi papá se las arreglaba. Yo, en cambio, aprendí a no pedir nada. Ni vayas a creer que por ser la mayor te vamos a mantener. Aquí cada quien se rasca con sus uñas, me decía Patricia si yo asomaba alguna queja. Era irónico, porque esa filosofía solo aplicaba para mí. Con el paso de los años, terminé la universidad gracias a una beca y a mis jornadas de trabajo. Salía de clases y me iba directo al empleo. Llegaba cansada, sin ganas de hablar con nadie. Mi papá fue a mi graduación y se le notaba orgulloso, pero Patricia ni se molestó en ir. Esa fue la clase de detalles que me iban dejando claro mi lugar en esa casa. Yo seguía pagando renta mes con mes. A veces también aportaba para servicios o para la despensa, sobre todo si veía que mi papá estaba presionado. Y sí, empecé a ahorrar lo que podía. No era una fortuna, pero era mío. Mi meta secreta era mudarme en cuanto pudiera. No quería depender de gente que no me valoraba. Aún así, me dolía pensar en dejar a mi papá. Me angustiaba que él no viera lo injusto de la situación, o peor, que sí lo viera, y aún así eligiera hacerse el ciego. El conflicto que rompió todo ocurrió en noviembre del año pasado. En la familia de mi papá, desde antes de que Patricia llegara, teníamos la costumbre de hacer una comida grande en noviembre, aprovechando un fin de semana para reunir a todos.
Ese año la reunión sería en la casa. Patricia estaba emocionada organizándola. Invitó a varios de sus parientes, además de la familia de mi papá. Desde temprano la casa se llenó de gente, tías, primos, algunos que yo no veía desde hacía años. También llegaron familiares de Patricia que yo apenas ubicaba. La casa olía a comida caliente, a especias, a tortillas recién hechas. Yo ayudé a preparar platillos típicos. Hicimos mole, arroz, frijoles, ensalada, y Patricia insistió en meter también un pavo al horno para que se vea bonito. No era tradición de mi familia, pero lo dejé pasar. Por un momento pensé que quizá las cosas podían mejorar. Incluso hubo ratos en la cocina en los que Patricia parecía tranquila y yo me permití bajar la guardia. Ese fue mi error. Después de comer, cuando estábamos en la sobremesa, Patricia carraspeó para llamar la atención. Yo vi a mi papá ponerse tenso. Él le apretó la mano. Sentí el aviso en el aire. Patricia sonrió, pero era una sonrisa dura. Familia, queremos aprovechar que estamos todos reunidos. Hay un asunto importante del que necesitamos hablar con ustedes. Algunos dejaron de platicar. Se hizo un silencio raro. Como saben, Sofía es parte de esta familia, y siempre nos apoyamos, continuó Patricia. Últimamente ha pasado por una situación difícil. Sofía bajó la mirada. Patricia siguió. La verdad es que Sophie perdió su trabajo hace un par de meses y se ha retrasado con el pago de su departamento. Los presentes empezaron a murmurar. Mi papá intervino con voz suave. El dueño del departamento le dio un ultimátum. Si no paga lo que debe en 2 semanas, la van a sacar. Sofía se limpió una lágrima. A mí me pareció raro que eligieran decir eso justo en público. Patricia respiró hondo, como si estuviera haciendo un anuncio noble. Por eso queremos pedirles. Bueno, en realidad queremos pedirte a ti, Valeria, que la ayudes. De pronto sentí todas las miradas encima de mí. Me quedé sin aire. ¿Qué? Alcancé a decir. ¿Cómo dices? Mi madrastra me miró con una amabilidad que se sentía falsa. Sí, Val, tú estás trabajando y vives aquí con nosotros con muchos menos gastos que ella. Pensamos que podrías prestarle a Sofía el dinero de su renta atrasada. El silencio fue pesado. Yo sentía que se me calentaban las orejas. ¿Me estás pidiendo que yo pague el departamento de Sofía? Pregunté, sin creerlo. Patricia frunció el ceño al oír mi tono. No te lo estamos pidiendo como una obligación. Se metió mi papá rápido. Solo pensamos que podrías apoyar a tu hermana en lo que consigue otro trabajo. Noté que evitaba mirarme. Sofía seguía cabizbaja. No me dijo nada directo. Solo apretaba una servilleta entre los dedos. Los demás se quedaron callados, como si no supieran dónde meter la cara. Tomé aire. Entiendo que Sofía la esté pasando mal, pero la verdad yo no puedo hacerme cargo de eso. Patricia me clavó la mirada. ¿Cómo que no puedes, Valeria? Si nos consta que tienes ahorros, casi no gastas en nada. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo sabían eso? Me cayó encima la sospecha de que habían estado metiéndose en mis cosas, revisando, sacando cuentas. Ese dinero es para emergencias mías, o para mi futuro, respondí, tratando de mantener la voz firme. Lo siento por Sofía, pero no me parece justo que me pidan esto. Mi papá se pasó una mano por la frente. Hija, entiende. Tu hermana necesita ayuda. Nosotros haríamos lo mismo por ti si lo necesitaras. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿En serio harían lo mismo por mí? Papá, cuando yo necesité ayuda para la universidad, ¿qué pasó? Me dijiste que no había dinero y terminé pagando todo con mi trabajo y mi beca. Mi papá cerró los ojos, como si le doliera escucharlo. Yo seguí, porque ya no podía callarme. Mientras tanto, a Sofía le han dado todo: coche, universidad privada. Nunca le han cobrado un peso por nada, y yo llevo años pagándoles renta, quitándome de cosas para cumplir. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Lo siento, de verdad lamento su situación, pero yo ya he contribuido demasiado. No voy a pagar esa renta. Patricia dio un golpe con la mano sobre la mesa. Algunos vasos vibraron. «Qué desconsiderada eres, Valeria», dijo con los ojos encendidos.
con todo lo que esta familia ha hecho por ti. ¿Así respondes? Yo tenía lágrimas acumuladas, pero no era tristeza, era puro coraje. ¿Familia? Dije, con la voz quebrada. Patricia, desde que llegaste a esta casa me has tratado como a una extraña. Mi madrastra se puso de pie. Si te tratamos así es porque eres una malagradecida, soltó, sin importarle quién estuviera enfrente. Siempre con tu carita de víctima. Aquí te hemos dado todo. Te dimos techo, te alimentamos. Ahí algo dentro de mí se rompió. ¿Darme todo? Dije subiendo la voz. He pagado por cada cosa. Hasta por vivir aquí he pagado mes a mes. Vi a una de mis tías abrir los ojos con sorpresa. Otra tía, hermana de mi papá, intentó meter calma. Patricia, por favor, esto no es para hablarse así, dijo ella. Y menos hoy. Patricia ni la volteó a ver. Yo aproveché y seguí. ¿Y qué hay de Sofía y Andrés? A ellos sí les han dado todo sin pedirles nada. Mi papá también se levantó, intentando apagar el incendio. Valeria, bájale un poco. No es para tanto. Disculpen, es que Valeria no entiende. Eso fue como una cachetada. No, papá. Quien no entiende eres tú, lo interrumpí, dolida. Estoy harta de esta injusticia. Patricia me señaló con el dedo, roja de coraje. ¿Sabes qué, Valeria? Si no quieres ayudarnos, ni te consideres parte de esta familia. Esa frase me cayó como piedra. Mi papá no dijo nada para defenderme. Bajó la cabeza. Su silencio fue peor que cualquier grito. Ahí entendí que él ya había elegido. Respiré hondo, tragándome las lágrimas. Está bien, dije con la voz baja. Si así están las cosas, me voy. Tomé mi bolso y salí del comedor con la cabeza en alto, aunque ya tenía las mejillas mojadas. Nadie me siguió, nadie me llamó. Subí a mi habitación con el corazón a mil. Me temblaban las manos mientras sacaba una maleta y echaba ropa sin orden. Metí mi laptop, mis documentos y el dinero en efectivo que guardaba en una cajita. Lo hice rápido. Como si me detenía un segundo me iba a quebrar. Desde abajo escuché el murmullo confuso de los invitados. Alguien preguntó si todo estaba bien, y escuché a Patricia diciendo con voz tranquila: Disculpen, Valeria necesita airearse. Ya se le va a pasar. Me dio un coraje terrible. Hasta en eso me pintaba como la exagerada. Bajé con mi maleta. En el recibidor me topé con mi papá. Tenía la cara desencajada. ¿A dónde piensas ir?, me preguntó en un susurro, mirando hacia la sala como preocupado de que lo escucharan. Hija, por favor, conversemos. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas que ya no pude esconder. No lo sé, papá, respondí. Solo lejos de aquí. Tú lo permitiste. Él hizo ademán de abrazarme. Yo di un paso atrás. ¿Sabes lo que más me duele?, le dije temblando. Que ni siquiera fuiste capaz de defenderme. Mi papá abrió la boca, pero no le salió nada. Me fui sin decir más. Caminé un par de cuadras sin rumbo. Ya era de noche, y el aire de noviembre estaba frío. La ciudad sonaba lejos, como un zumbido. En cuanto doblé la esquina, me solté a llorar. Sentía que acababa de perder a mi familia, o al menos la idea de tener una. Esa noche, me refugié en casa de Natalia, mi mejor amiga desde la secundaria. Le marqué y contestó al primer tono. Cuando me escuchó llorando, ni preguntó mucho. «Dime dónde estás», me dijo. Natalia tardó un poco en llegar porque era noche, y todavía había tráfico en algunas avenidas. Cuando por fin la vi, me abracé a ella como si me estuviera cayendo. «¡Qué coraje con tu familia, amiga!», dijo indignada mientras me subía a su coche. «De verdad se pasaron. No te mereces esto». Me quedé en su sala esa noche, y también los días siguientes. Apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la frase de Patricia y veía la mirada de mi papá bajando la cabeza. Mi papá me escribió un par de mensajes. Uno decía: «¿Dónde estás? Hablemos, por favor». El otro: «Vuelve a casa. Podemos resolverlo». No respondí. No tenía fuerza para eso. Patricia no me buscó. De Sofía y Andrés tampoco supe nada. Como si yo no existiera.
A la semana siguiente, busqué un lugar donde vivir. Con mis ahorros pude rentar un departamentito amueblado, modesto pero suficiente para mí sola. Natalia me pasó el contacto de una conocida suya que buscaba inquilina y así pude moverme rápido. Entre depósito, renta y mudanza, se me fue buena parte de lo que tenía guardado, pero en ese momento lo único que me importaba era respirar en paz. Regresé a la casa solo una vez, acompañada de Natalia, para recoger el resto de mis cosas. Fui un martes por la mañana, cuando sabía que no estaría nadie. Entrar a esa casa vacía fue extraño. Todo se veía igual, pero yo ya no encajaba ahí. Empaqué mi ropa, mis libros y unas fotos de mi mamá y de mis abuelos que tenía guardadas. Dejé las llaves sobre la mesa de la entrada. No quería volver a tener un motivo para regresar. Empezó una etapa agridulce. Estaba triste, decepcionada, cansada, pero también sentía alivio. En mi departamento nadie me criticaba, nadie me cobraba por existir, nadie me ponía a competir con nadie. Tenía silencio. Tenía libertad. Conforme pasaron las semanas, la tristeza se fue mezclando con determinación. Yo iba a estar bien. Tenía trabajo, tenía amigas y tenía dignidad. Lo que me habían hecho no iba a definir mi vida. Fue en esa etapa, cuando todo todavía dolía, que algo se movió. Un domingo fui a visitar a una tía de mi papá, la tía Leticia. Ella no había estado en la comida, pero se enteró por chismes y me llamó para decirme que le daba pena lo que había pasado. Yo fui más por necesidad de hablar con alguien de la familia, que no estuviera del lado de Patricia. Tomamos café en su cocina. En un punto, mi tía me miró con cara seria y me soltó una frase que me dejó helada. ¿Y tú no sabías lo de la casa? ¿Lo de qué? Pregunté. Mi tía respiró hondo. Mira, yo no me quería meter, pero esa casa era de tus abuelos, sí, y ellos dejaron las cosas en orden. Yo estuve cuando hablaron del testamento. Tu nombre estaba ahí. Sentí que se me apagaba el sonido del mundo. ¿Cómo que mi nombre? Tu papá se hizo cargo de los trámites porque tú eras menor. Pero Valeria, tus abuelos querían protegerte. Yo no sé qué arreglos hicieron después, pero yo escuché tu nombre. Salí de ahí con el estómago hecho un nudo. Al día siguiente pedí permiso en el trabajo y fui a una notaría. No entré gritando ni acusando. Entré con la calma de alguien que necesita comprobar si está equivocada o si la han engañado toda la vida. Me explicaron que necesitaba ubicar el testamento y pedir copias certificadas si era beneficiaria o si tenía interés legítimo. Hice citas, llené formatos, llevé actas, identificación y documentos que ni sabía que existían. No fue rápido, fue de esos procesos que te hacen respirar hondo y tener paciencia. Durante varias semanas fui y vine entre la notaría y el registro público de la propiedad. Cada vez que avanzaba un paso, el coraje me crecía. Cuando por fin tuve en mis manos las copias, me temblaban los dedos al leer. Ahí estaba. No era una idea, ni un rumor. Era un documento. Mis abuelos habían dejado estipulado que la casa sería para mí. No de palabra, por escrito, con firma, sello y todo. Yo me quedé sentada sin poder moverme. Lo entendí con claridad brutal. Mi papá lo sabía. Patricia lo sabía. Y aún así me cobraron renta por años en una casa que, desde el papel, estaba destinada para mí. Me dolió como si me arrancaran algo. Consulté con un abogado. Me explicó que, aunque el testamento decía lo que decía, había que regularizar y adjudicar formalmente la propiedad porque mi papá no había cerrado el trámite. También me explicó mis opciones. Podía intentar un acuerdo familiar o podía irme directo por la vía legal. Yo solo quería cerrar ese capítulo sin destruirme en el proceso. Seguimos el camino formal. Hubo citas, firmas, notificaciones y más de una discusión interna en mí. Cuando por fin el trámite quedó concluido y la propiedad quedó actualizada a mi nombre en el registro público, yo sentí una mezcla rara de triunfo y tristeza. Triunfo porque era justo, tristeza porque ese justo venía con traición. Con los documentos en regla, me preparé para enfrentar a mi familia. No me imaginaba otra salida. Un sábado por la tarde me presenté en la casa. Era raro tocar la puerta del lugar donde crecí como si fuera visita.
Patricia abrió y se quedó pálida al verme. Valeria, ¿qué haces aquí?, dijo con voz áspera, sin invitarme a pasar. Detrás de ella asomó mi papá, con el ceño fruncido, nervioso. «Hija, viniste», murmuró. «¿Quieres pasar a conversar?» No respondí al saludo. Entré al recibidor con paso firme. Traía una carpeta en la mano. «Vine por algo simple», dije, mirándolos a los dos. «Vengo a recuperar lo que es mío». Mi papá me miró confundido. Patricia chasqueó la lengua. «¿De qué hablas?» Saqué las copias certificadas y las puse sobre la mesita de la entrada. «De esto», dije. «Esta casa legalmente es mía». Mi papá tomó los papeles con manos temblorosas. Su cara cambió. Se le fue el color. Patricia se los arrebató. «Esto debe ser un error», soltó, con una risa nerviosa. «Tu papá heredó esta casa, no tú». La miré directo a los ojos. «No, Patricia. Mis abuelos decidieron que la casa fuera para mí. Está en el testamento y ya está actualizado en el registro público. Ustedes lo ocultaron y me cobraron renta». Mi papá se dejó caer en una silla, como si le hubieran quitado el piso. «Yo iba a decírtelo», balbuceó sin mirarme. Pensé que... No terminó la frase. Y yo no le ayudé a terminarla. Patricia levantó la voz. «No puedes venir aquí con papeles a sacarnos de nuestra casa». Saqué otra hoja, esta vez del abogado. Un aviso formal. «No son papeles», le dije. «Es la ley. Este es un aviso de desocupación. Les doy 30 días para que desocupen de manera voluntaria». Desde la sala se escuchó la voz de Sofía. «¿Que nos vayamos?», dijo, saliendo con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y a dónde se supone que vayamos?». Vi su cara, y por un segundo sentí lástima. Pero luego recordé la mesa, la humillación, los años de silencio, los años en los que nadie me defendió. Respiré despacio. «Eso lo tienen que resolver ustedes», respondí. «A mí ya me dijeron que no era parte de esta familia». Mi papá se levantó de golpe y se acercó con ojos suplicantes. «Hija, no digas eso. Tú siempre serás mi niña. Podemos arreglar esto, por favor». Por un instante vi al papá que yo recordaba de niña, y una parte de mí quiso derrumbarse, pero ya no podía volver atrás. «Papá», le dije con voz suave, «el momento de arreglar las cosas ya pasó». Patricia empezó a llorar de coraje. «Malagradecida», gritó, «nos vas a dejar en la calle. Después de todo lo que hicimos por ti». Me dolió, sí, pero ya no como antes. Ya no me movía. «Aquí está el plazo», repetí con calma. «Si no se van por las buenas, esto se va a juicio, y va a ser peor para todos». Me volví hacia mi papá. Él tenía el rostro mojado. Me dolió mucho, pero me mantuve firme. «Adiós, papá», dije. «Cuídate». Salí y cerré la puerta. Afuera el cielo estaba naranja. La ciudad olía a polvo y a comida callejera. Me quedé unos segundos respirando, como si mi cuerpo por fin entendiera que había terminado una etapa. En las semanas siguientes, el ambiente se puso pesado. No por gritos directos, porque yo ya no estaba ahí, sino por mensajes indirectos, llamadas de familiares que no habían estado cuando yo lloraba. Una tía me escribió para decirme que me calmara. Un primo me dijo que no hiciera escándalo. Nadie preguntó cuánto tiempo llevé pagando renta en una casa que no era de ellos. Nadie preguntó por qué me corrieron. Solo querían que yo arreglara lo que otros rompieron. Mi abogado habló con ellos. Les explicó que si se aferraban, venían gastos, demandas y un proceso que podía dejarles marcas más feas. Patricia era de las personas que gritan mucho cuando se sienten fuertes, pero también de las que se frenan cuando ven que no tienen de dónde agarrarse. Un mes después, tal como lo advertí, Patricia, Sofía y Andrés se marcharon de la casa. Supe por algunos familiares que se fueron con una hermana de Patricia, apretados en lo que pudieron. Mi papá decidió irse con ellos. Al enterarme, sentí un golpe de tristeza, pero también una liberación definitiva. Esa fue su elección, y yo hice la mía. Yo me quedé con la casa, pero la verdad es que ya no la podía ver igual. Ahí estaba mi infancia, sí, pero también estaba la mentira. Estaba el maltrato. Estaba el día que me dijeron que no era familia.
Con el tiempo tomé una decisión. Vendí la casa. No lo hice de un día a otro. Lo pensé, lo lloré, lo hablé con Natalia. Pero al final entendí que yo merecía empezar en otro lugar. La vendí por una cantidad alta, de varios millones de pesos. No digo la cifra exacta porque todavía me cuesta creerlo, y porque lo más importante no fue el número, fue lo que representaba. Con ese dinero pagué pendientes que traía, me compré un departamento bonito y tranquilo en la ciudad y guardé el resto para mi futuro. No me volví rica de película, me volví segura. Por primera vez en años, pude respirar sin miedo a que alguien me dejara sin nada. ¿Y mi familia? Desde el día en que reclamé la casa, no he vuelto a verlos. Mi papá me llamó varias veces. Me escribió que me extraña y que quiere verme. Yo no contesté. No porque no me doliera, sino porque todavía no sé quién es él en mi vida después de todo esto. Quizá algún día pueda perdonarlo, pero ahora necesito distancia para sanar. De Patricia y mis hermanastros no supe nada directo. Me llegaron chismes de que me llaman interesada, que dicen que me subí y que se me olvidó de dónde vengo. La verdad, ya no me importa. Me cansé de vivir con culpa por poner límites. Después de todo lo vivido, entendí algo simple. Familia no siempre es quien comparte tu sangre. Familia es quien te respeta, quien te cuida, quien no te usa como cartera, ni te cobra por existir. Hoy tengo 29 años, y por fin estoy en paz. Me despierto en mi propio hogar, armado a mi manera, sin sentirme intrusa. Extraño al papá que tuve cuando era niña, y a veces todavía me duele su ausencia, pero aprendí a quererme lo suficiente como para no aceptar menos que respeto. No sé qué depare el futuro con ellos. Tal vez nunca haya reconciliación, pero lo que sí sé es esto: ya no voy a volver a una mesa donde me pidan que me sacrifique para que otros sigan cómodos. Ya no voy a pagar con mi paz la falta de responsabilidad de alguien más. Y esa paz, esa libertad, vale más que cualquier lazo de sangre. A quienes se quedaron conmigo hasta el final, gracias por escucharme sin juzgar. Yo tardé años en entender algo que parece sencillo. Querer a la familia no significa dejar que te lastimen. A veces uno se acostumbra a callar, a ceder, a no hacer problema, y sin darse cuenta, termina pagando con la paz lo que otros no quieren enfrentar. Yo aprendí que poner límites no es traición, es cuidado propio. Que el respeto no se pide de rodillas ni se compra con sacrificios, se construye con hechos, de ambos lados. Si hoy tú estás cargando una culpa que no te corresponde, o sosteniendo una relación solo por costumbre, te lo digo con cariño, tu tranquilidad también vale. No tienes que gritar para ser firme, ni pelear para decir hasta aquí. A veces, el acto más valiente es elegirte.